Todos los empleados se burlaron sin piedad de la nueva limpiadora, sin contar que el jefe le invitaría a una reunión porque vio algo sorprendente en ella. Era muy inusual la ocasión en la que se dejaba ver Rebeca, la chica de la limpieza, por las oficinas de una empresa de construcción. Vestida con su uniforme de trabajo y con guantes amarillos, la joven luchaba sin mucho ánimo por acabar con el polvo de los mobiliarios y las ventanas, la suciedad del suelo y la basura de todas las papeleras. Es difícil interpretar si a Rebeca le gustaba o no su trabajo. Siempre trabajaba en el más absoluto silencio y no molestaba al resto de empleados con charlas vacías o triviales. Los altos socios no tenían ninguna queja sobre Rebeca y siempre cumplía con sus tareas y tenía la oficina reluciente. La mayoría de los empleados llamaban a Rebeca por otro nombre y el resto ni siquiera sabía su nombre y mucho menos de su entrega al trabajo. Los días iban pasando para Rebeca y el día siguiente era igual al día anterior. Todo era monótono. En uno de esos días agitados, mientras limpiaba la oficina de uno de los jefes, Rebeca escuchó accidentalmente una conversación algo extraña. Sentados en la mesa, el jefe y su adjunto estaban hablando animadamente y gesticulando de manera excesiva. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo vamos a negociar eso mañana?, preguntó Charles. Claro que con desesperación y dada su capacidad de liderazgo, la empresa había emergido con éxito los últimos años bajo su responsabilidad. El mal humor del presidente de la empresa provenía de unas negociaciones que había comenzado con dos importantes representantes de una empresa de Japón. Al parecer el traductor llevaba varios días enfermos con dolor de garganta y estaba ingresado en el hospital de la ciudad. No lo sé, señor. Quizá deberíamos traer a un traductor externo a la empresa o contratar una empresa de traducción, propuso con un sentimiento de culpa Byron Smith, quien combinaba el puesto de subdirector con el de jefe de recursos humanos. Sin duda alguna, he visto cómo es el trabajo. Esas traducciones son complejas para llegar a entender bien de qué están hablando los otros empresarios. Hay idiomas más simples como el francés o el español, y esto es japonés. Es difícil encontrar a un buen traductor que conozca el idioma, dijo el señor, claro que con voz dubitativa y un poco preocupado. Pasaron unos minutos y Rebeca, quien había escuchado toda la conversación de forma accidental, miró fijamente a sus superiores. Limpiando todo, preguntó con voz apenada. Se sintió un poco avergonzada tras introducir su flequillo de nuevo en su gorro de trabajo y dijo: «Sí, ya he terminado, señor Smith. Pero no es lo que le quería decir. El caso es que si necesita un traductor, puedo ayudarle». El jefe incrédulo respondió: «¿Qué quiere decir? ¿Se comunicará con los empresarios japoneses con el lenguaje de signos?», comentó de forma irónica. En segundo, los empleados soltaron carcajadas en forma de sátira. Rebeca se sintió confusa con la respuesta y se sonrojó aún más. «No, señor, conozco muy bien ese idioma y puedo ayudarle si usted me lo permite. Y claro está, si me da una oportunidad». Pretendiendo contener su emoción, el jefe y su adjunto se miraron el uno al otro, incrédulos por lo que acababan de oír. Después, el señor se dirigió a la caja fuerte que tenía en su despacho y sacó de ella una copia impresa en japonés del contrato. Se lo entregó a la limpiadora, la encaminó a sentarse y le dijo: «Tome la luz y luego traduzca lo que ha leído en las siguientes líneas que parecían jeroglíficos antiguos». Muy decidida y para sorpresa de los hombres, Rebeca recogió la hoja llena de jeroglíficos y con total seguridad comenzó a leer. Luego, sin dudarlo, tradujo todo lo que había leído y encontró los errores ortográficos en el texto. El jefe y su adjunto quedaron paralizados por lo que acababa de hacer la joven Rebeca. ¿De dónde sacaste esta habilidad con el idioma japonés? ¿Y por qué está usted trabajando como una simple limpiaoficinas?, preguntó Charles. Sin titubear en su respuesta, la joven sonrió tímidamente y encogió los hombros.
El jefe de esta empresa sabía que estaba arriesgando la reputación de la compañía al contratar una limpiadora para finalizar unas negociaciones con una empresa importante. Sin embargo, el que no arriesga no gana, así que decidió tomar esa opción. Bueno, Rebeca, te daré la oportunidad de demostrar tu valía y mañana podrás participar en la reunión con los empresarios de Japón. Ahora te agradezco. Termina tu trabajo y ve con mi asistente a una tienda para comprarte ropa. No puedes ir a una reunión de trabajo con tu uniforme. Sonriendo, Rebeca salió de la oficina y fue a cambiarse de ropa y a prepararse con elegancia para tan importante negocio. Unas horas después, Rebeca y el adjunto y el jefe estaban en un centro comercial para encontrar la ropa adecuada. La vendedora de la tienda apreció la delgada figura de Rebeca y rápidamente trajo el perfecto atuendo de oficina que necesitaba la joven. Una mirada interrogativa del señor Smith y él le sonrió mientras subía el pulgar en señal de aprobación. «¿Qué mujer más hermosa trabaja para nosotros como limpiadora?», pensó el hombre mientras dejaba a Rebeca en su casa. La joven vivía en un apartamento alquilado a las afueras de la ciudad. Al despedirse, Byron Smith le recordó a la nueva traductora la hora en la que debía presentarte en la oficina y desapareció en su coche de lujo, un hermoso Ferrari rojo de última gama. Llegaría el día tan importante para Rebeca y se levantó más temprano de lo habitual y comenzó a arreglarse. Tras una hora en el espejo, se puso su nuevo traje de oficina, pintó sus delineados labios de color rojo y se marchó al trabajo. Durante la reunión, el señor Smith y su adjunto estaban llenos de nervios por el desenlace final, pero a pesar de todo, los temores, Rebeca hizo frente de forma brillante a su tarea y los representantes de la empresa de Japón estuvieron complacidos por tenerla como traductora. La joven mostró un profundo dominio de la complicada lengua extranjera. «Felicidades, Rebeca. Si le soy sincero, no me lo esperaba. Creo que debería pensarlo para futuros negocios», anunció el jefe sintiéndose satisfecho. «Estoy muy agradecida, señor. Claro que estaría muy bien», respondió con modestia. «Bueno, ¿para qué perder más tiempo? Entregue sus documentos y su diploma y yo la voy a contratar como traductor de tiempo completo», intervino el adjunto en la conversación. En respuesta a Smith, y tímidamente levantó sus manos Rebeca y dijo: «Ahora mismo no tengo ninguno de esos documentos». «Bueno, tráelos cuando puedas. Después de lo que has hecho por nosotros, no es tan importante», se apresuró a decir el jefe, para evitar que se convirtiera en una situación incómoda para ella. Rebeca exhaló aliviada y, tras pedir permiso a sus superiores, abandonó la oficina. Mientras tanto, el jefe, que había quedado pensativo por la conversación anterior, ordenó a su ayudante que recopilara toda la información de la misteriosa limpiadora. No sabía cómo una joven que sabía japonés había acabado trabajando como limpiadora de aquellas oficinas. De inmediato el asistente accedió felizmente a realizar esta tarea de investigación oculta. En parte quería complacer a su jefe y ser un buen empleado, pero por otro lado estaba interesado en Rebeca, quería saber más sobre ella, especialmente ahora que había pasado de ser una simple limpiadora a ser la chica más guapa de la oficina. Se tardó una semana en recopilar toda la información necesaria y cuando la tuvo acudió al despacho de su jefe con una carpeta en las manos y una sonrisa de satisfacción. «Aquí está todo, señor Smith. Creo que es mejor que avisemos a Rebeca para que ella se lo cuente todo», sugirió el adjunto y carismático asistente. El jefe estuvo de acuerdo y llamaron a Rebeca para que acudiera al despacho. La joven, frente a los dos hombres, no sabía por dónde empezar su historia, pero finalmente, armándose de valor, empezó a hablar. Su nombre completo era Rebecca Jones. Su padre era un empresario millonario que a los 45 años perdió a su esposa por culpa de un parto complicado. Sin embargo, los médicos consiguieron salvar a la niña que había nacido de la pareja. La pareja había estado mucho tiempo intentando tener un hijo, y cuando el momento tan deseado llegó, la salud de la madre se vio deteriorada por la terapia hormonal
a la que se había sometido para lograr concebir un bebé. El padre de Rebecca, de nombre Fred Jones, se sumió en una depresión durante casi 6 meses tras la muerte de su esposa. Pero después el hombre encontró la fuerza y el motivo para vivir y se dispuso de cuidar de su hija, a pesar de la ausencia de su madre desde muy pequeña, para darle una educación de calidad. Rebecca estuvo rodeada de cuidados, ternura y amor. La niña tenía una adorable niñera, la señora Tabitha, que la quería como si fuera su propia hija. Todo iba bien hasta que el padre trajo al lugar a su nueva esposa. Por una extraña coincidencia, la nueva esposa parecía la gemela de su difunta madre e incluso se llamaba igual que ella, Alicia. Con la aparición de la madrastra en la casa, el ambiente comenzó a llenarse de momentos incómodos. Desde el primer minuto en que Alicia puso los pies en la casa, la niñera y la niña fueron consideradas sus enemigas. La señora Tabitha percibió de inmediato las intenciones de la nueva esposa e intentó que no se llevaran a cabo, pero el señor Jones amaba a Alicia y no permitía que nadie hablara mal de ella en sus narices. Un plan macabro orquestaba a la terrible mujer. La nueva esposa tenía unos grandes planes ocultos. Sabía que el viudo millonario con el que se había casado tenía unas acciones financieras importantes y deseaba hacerse con ellas, y por eso, cuando pasaron un par de años y Rebecca había crecido, Alicia sugirió a su esposo que mandaran a la niña a estudiar en Inglaterra. De ese modo, se desharía de Rebecca y de la niñera al mismo tiempo. Nada podía salirle mal. El señor Jones consideró acertada la propuesta de su esposa y sin dudarlo le compró un billete para Londres a Rebecca. Sin embargo, la niña recibió una educación de primer nivel en la que se incluye el aprendizaje de varios idiomas. Desafortunadamente, en ese periodo de tiempo, su padre tuvo grandes problemas de salud agravados con dolor en el pecho, mientras que su hija estudiaba en el extranjero. Fred Jones se convirtió en un visitante muy frecuente del área de nefrología en una clínica privada, pero a pesar de todos los esfuerzos por parte de los médicos, en el siguiente ataque a sus riñones no pudo aguantar y falleció. La despiadada Alicia no se tomó la molestia de avisar a Rebecca sobre el fallecimiento de su padre. Fue gracias a una llamada de la niñera por la que Rebecca se enteró de la tragedia. Se había quedado huérfana y sin poder darle el último adiós a su padre, a quien tanto amaba a pesar de sus malas decisiones. Rebecca entonces regresaría a su tierra natal. El cuerpo de su padre ya estaba enterrado y sin dejar que Rebecca pudiera estar para los actos fúnebres, Alicia le comunicó que su padre había decidido dejarle a su amada esposa toda la fortuna, los vehículos y propiedades que disponía. ¿Cómo es posible? ¿Y la copia del testamento?, dijo Rebecca con timidez. Pero la malvada viuda no quiso escuchar nada y solo dejó que Rebecca pasara una noche en su casa y a la mañana siguiente la echó de allí. Al mismo tiempo, todos los papeles y documentos que llevaba Rebecca desaparecieron del bolso. La huérfana y desorientada chica decidió buscar un trabajo y luego ya veía qué podía hacer. A continuación, de esa forma fue como Rebecca acabó trabajando de limpiadora en una oficina de una empresa de construcción, dando lo mejor de sí. Tras escuchar la historia de la joven, el adjunto jefe hizo una pausa y luego dijo algo que casi hace que Rebecca se desmayara. En realidad Alicia la engañó, señora Jones. Su padre dejó toda su fortuna a su hija, dijo el asistente, después de ser interrumpido por la voz del jefe, que sin dejar de perder el tiempo procedió a realizar el embargo de todos los bienes. Al día siguiente, varios policías aparecieron en la calle y bajo el orden del señor Smith ayudaron a la mujer a mudarse de la casa que se había apropiado de manera ilegal. Resultó que la astuta viuda vivía allí con el amante que había tenido durante todo el tiempo que había estado casada, que era nada más y nada menos que el señor jefe Charles, quien la desenmascaró porque también le estaba siendo infiel a él y lo había dejado fuera del testamento. Ahora que por fin se había hecho justicia, todo volvió a su lugar. En la actualidad, Rebecca vive en la casa que fue su hogar años atrás, atesorando los recuerdos de su padre.
El jefe no había dudado ni un segundo en ayudar a la limpiadora con sus acciones, consiguió la simpatía de Rebeca y el afecto se convirtió en mutuo, y ahora con una vida por delante, los dos jóvenes pueden llenarla de momentos de alegrías y sentimientos sinceros. Es bastante satisfactorio saber que esta historia tuvo un final feliz y que se hizo justicia. Amigo, cuéntame cuál es tu opinión y si te ha gustado el video, déjanos un like. Suscríbete para más historias como esta. Hasta la próxima.